Bueno, hola, un saludo a todos los oyentes. Aquí estamos nuevamente en otro episodio más de esta serie que he decidido hacer llamada Las cosas como son. Para los que lo siguen, ya conocerán de qué va. Y para los que no lo siguen, pues nada, he decidido hablar sobre mi carrera artístico-musical, sobre cómo surgieron mis temas musicales más importantes y sobre una buena parte de mi historia. Quiero decir que no es fácil hilvanar tantas historias, tantos años vividos, tantas cosas vividas. No es fácil, uno trata de recordar. Yo afortunadamente escribo diarios y bueno, me auxilio mucho de los diarios y puedo recordar muchas cosas porque realmente no es fácil en una vida recordar tantos detalles, ¿no? Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la historia a partir de que ya yo decido hacerme solista. O sea, nos habíamos quedado en que se había desintegrado la banda que yo había formado y ya yo decido entonces comenzar a iniciarme como solista. Recuerden el capítulo pasado que hablé que había ganado el primer concurso municipal de canto y composición que se celebró en mi pueblo. Y nada, me estaba preparando con la finalidad de hacer otro intento al año siguiente, a ver qué pasaba. Fue un año donde tuve una actividad sin precedentes, aunque casi todas las etapas se caracterizan por eso, por un trabajo intenso, por un trabajo metódico. Yo continué, en ese año todavía estaba en la escuela de música, pero hacía muchísimas cosas. Por ejemplo, yo tuve la suerte de conseguir un piano. Yo pude conseguir un piano acústico. La historia es bastante larga, pero voy a tratar de resumirla. Yo deseaba un piano para estudiar, para tocar piano, para aprender a tocar piano. Y casualmente la mujer de mi padrino había comprado uno para sus hijas, pero bueno, sus hijas parece que desistieron de estudiar piano y ella lo quería vender. Eh, Cuando aquello ella lo vendía en 1.000 pesos. Cuando aquello 1.000 pesos cubanos era una cantidad de dinero, bueno, para que tengan una idea, para que se hagan una idea, un salario promedio mensual podía oscilar entre 250 pesos cubanos, 300, vaya, los profesionales. Y yo había reunido algún dinerito, pero no me alcanzaba. Yo trabajaba, yo siempre trabajé, siempre trabajé. Las personas a veces hablan lo que no saben. Yo compaginaba todas las actividades. Lo que pasa es que yo necesitaba un trabajo que me diera tiempo a mí para poder estudiar música y para seguir dedicándome a lo que quería. Mientras no conseguía estabilidad en la música, pues necesitaba un trabajo que estuviera afín con mis intereses musicales. De cualquier manera, con el tiempo yo incluso llegué a trabajar como guardia de seguridad en el municipio de La Cultura. ¿Por qué? Porque trabajar como guardia de seguridad en el municipio de La Cultura estaba en el medio, estaba entre los trabajadores de la cultura y tenía muchas ventajas. Allí no había mucho que robar. Entonces yo buena parte de la madrugada y de la noche la dedicaba a estudiar un poco todas partituras de música de la escuela, escribir a máquina en algún que otro ratico, ¿sabes? Porque tenía que vigilar también, tenía que darme vueltas, no podía entretenerme escribiendo a máquina, ¿no? Pero sí escribía a máquina mis canciones, componía muchas canciones en aquella soledad abrumadora de la noche y la madrugada. Aunque tampoco estuve solo porque yo era una persona
bastante popular, por así decirlo, y bastante influyente, sobre todo porque ya había ganado ese concurso el año pasado y porque había hecho la mejor banda, pudiera decirse, que tuvo ese municipio. Era popular y siempre recibía la visita tanto de amigos como de noviecitas que iban allí y el tiempo se aprovechaba, el tiempo siempre se aprovechaba. A pesar de que yo era una persona muy responsable, porque el que escuche esto dice, bueno, pero ¿qué cosa es eso? En horario de trabajo. No, yo cumplía con mi trabajo, yo vigilaba lo que tenía que vigilar, yo cuidaba la instalación, pero yo no era tonto. Si tenía la oportunidad de compartir con chicas, pues compartía. Y si mis amigos me visitaban, pues también compartíamos y nos sentábamos y hablábamos. Eran cosas de Cuba y de los cubanos. Casi todas esas instituciones fueron antiguas casas que quedaban en lugares residenciales donde habían muchas casas. Y entonces nada, ellos iban, nos sentábamos en el portal, conversábamos y bueno, si se trataba de las chicas ya pasaban para adentro, bueno, lo normal. Pero yo sí aprovechaba mucho el tiempo, mucho el tiempo. En ese espacio de trabajo yo compuse muchísimas canciones. Recuerdo que allí compuse mi primer tango, Voluntad o Destino, una letra bastante buena y muchas canciones que compuse en ese espacio. También leía muchos libros, me llevaba libros y libros muy buenos, libros de Conan Doyle, libros de Becker, de poesía, de Vallejo. Me cultivaba muchísimo en la literatura. Bueno, tampoco era un lector empedernido, pero sí leía muy buenos libros. Incluso a quien le parezca extraño, bueno, me llevaba la Biblia también. La Biblia es considerada la joya de la literatura universal. Ya no tenía ningún fanatismo con la religión, pero sí seguía creyendo en Dios y me parecía interesante ese libro. Bueno, el caso es que hacía ese tipo de trabajos. La gente siempre hablando lo que no sabe, si la gente siempre habla. Yo era una persona que no me quiero vender, no quiero vender la moto como dicen aquí en España. Pero yo era un joven excepcional. Yo ayudaba mucho a mis padres. De ese dinero que yo ganaba, muchas veces le daba una buena parte a mis padres, se la daba. Y yo me quedaba con poco. Yo también ahorraba para comprar lo que tenía que comprar para mí, cuerdas, cassettes, alguna que otra grabadora que alguna vez compré, alguna que otra guitarra. Eran tiempos muy difíciles, muy difíciles en Cuba, era muy difícil incluso conseguir trabajo y si conseguías el trabajo no era tan bien pagado. Ya les digo, ya les estoy diciendo cuánto era más o menos un salario promedio allí. Entonces yo tenía que compaginar todas esas actividades. Nos habíamos quedado en el piano, ¿no? En el piano que vendía la mujer de mi padrino. Entonces yo por aquella época tenía muchos amigos. Ya les digo, yo era popular, yo era bastante popular y bastante influyente. Pero algunos amigos no estuvieron a la altura en ese momento. Bueno, amigos entre comillas, porque los amigos siempre deben estar presentes, ¿no? No solo en las buenas, sino en las malas. Entonces yo a dos de esos amigos yo les pedí ayuda. Ellos tenían algo de dinero como un préstamo para que me ayudaran a comprar el piano y como dicen aquí en España me salieron ranas. Teniendo el dinero no me pusieron excusas ridículas y yo empecé a ver hasta qué punto a veces los amigos son amigos. Empecé a comprender la vida, ¿no? Iba comprendiendo la vida, no solo en el tema musical y artístico, sino en el tema de la vida en general. Finalmente ella me lo fue bajando de precio, hasta que parece que mi padrino le dijo, regálale el piano y que él lo que le gusta es la música. Y bueno, eso se lo agradeceré toda una vida. Lili, la mujer de mi padrino Victoriano,
donde quiera que esté. Muchas gracias por ese gesto que tuvieron conmigo, porque ese piano fue muy útil. Mi rutina se componía casi siempre, mi rutina diaria de estudio de piano. Todavía seguía en la escuela de música, todavía estudiaba piano complementario en la escuela de música, me daban las lecciones, yo las practicaba, pero yo decidí aprender por mi cuenta, porque tampoco podía costearme un profesor de piano en ese momento, y que tampoco había muchos maestros de piano. Sí los había, pero escaseaban, sobre todo buenos. Y empecé a aprender de forma autodidacta y también con lo que recibía de la escuela de música, ¿no? Yo llegué a tocar algunas piececitas de Bach, de Johann Sebastian Bach. Yo llegué a tocar piezas populares como Candilejas, otro tipo de canciones que ahora no recuerdo, que yo las empecé a tocar en el piano. Incluso hay una anécdota que la corriente se iba mucho, quitaban mucho la corriente por aquellos días, y yo me ponía a tocar el piano en la penumbra de aquellos apagones y los vecinos se extasiaban. Sobre todo una vecina que decía, es que me encanta cada vez que él se pone y toca el piano. Yo en realidad no pretendía ser un pianista. Yo pretendía acompañarme en el piano, porque a mí realmente lo que me interesaba, que por eso digo que a veces la gente habla sin saber. Yo básicamente era compositor. Yo me considero, y no me considero solamente, me consideran muchas personas un buen compositor, un buen cantautor, porque yo defiendo mis canciones. Y entonces mi objetivo no era ser pianista ni guitarrista. Mi objetivo era acompañarme en la guitarra y acompañarme en el piano. Pero bueno, independientemente de mi objetivo, estudiaba cosas un poco profundas. Yo llegué a estudiar piezas de Bach, de Mozart, llegué a tocarlas y muchas otras piezas y muchas otras canciones. Pero bueno, ya les digo, no era mi objetivo ser un pianista, sino acompañarme con el piano. Y funcionaba. Incluso llegué a montar canciones mías en el piano, algunos temas. Empecé por la canción Princesa cuando aquello había mucha furia de la música salsa. Yo creo que la primera vez que intenté tocar Princesa, la toqué en tiempo de salsa. Esa era mi rutina: estudiar piano, estudiar guitarra, estudiar canto. Estudiaba mucho canto, mucho. Tampoco pretendía ser una estrella del bel canto, porque Dios no me dio una voz demasiado portentosa, ¿no? Dios me dio una voz así como un cantautor, una persona que compone y canta sus temas. No es una voz espectacular, pero bueno, podía defenderme, podía cantar bien. Lo había demostrado cuando hice mi grupo, cuando hice mi banda. Lo demostré cuando gané el primer lugar del concurso Carlos Borboya. Y también participaba en muchas actividades donde cantaba como cantautor, como solista ya. Por ejemplo, recuerdo que cuando aquello yo tenía un amigo que estudiaba conmigo en la escuela de construcción civil. No voy a decir su nombre porque en definitiva aquí no vale decir muchos nombres, pero bueno, en aquel tiempo fue un gran amigo mío. Ya después nos distanciamos un poco, sin yo tener culpa en ello, ¿no? Porque yo siempre le traté bien, pero bueno, parece que él se encumbró un poquito y se distanció de mí, pero bueno, ese es su problema. Puede decirse que perdió un buen amigo. Realmente a veces no he tenido mucha suerte con los llamados amigos. Lo más triste de todo es que no eran mis amigos, podía decirse que eran mis hermanos, de tan bien que nos llevamos. Bueno, pues ese señor, cuyo nombre ahora no voy a decir, no viene al caso, me invitó a que yo tocara en una galería de arte del pueblo. Y era un espacio bastante aceptable para tocar, porque era una cosa bastante íntima entre artistas, pintores, escultores. Y recuerdo que
participé varias veces en esa galería. Una de las veces que participé fue en el cumpleaños del maestro de la pintura y de las artes plásticas, Mendive. En su 50 aniversario yo toqué para festejar su 50 aniversario. Fue una actividad muy íntima. Mendive tenía gran reconocimiento en el extranjero, en México, en Europa. Era un buen pintor, un pintor reconocido. Y toqué varias veces para artistas y personalidades del pueblo y de otros lugares de Cuba. Entonces, es curioso porque yo me presentaba con cosas que formaban parte de mi repertorio. Yesterday, Un hombre de hielo. Ahora vamos a hablar después de la canción Un hombre de hielo. Hice una canción para un amigo elogiando su gran arte, ¿no? La canción se llamaba Oda al artista. Y compuse ese tema y ese día de la actividad lo canté allí y él no sabía dónde meterse, no sabía cómo agradecer. Él hasta lloró, hasta las lágrimas le salieron porque él jamás imaginó que yo fuera a dedicarle un tema tan bonito y lo cantara ahí en medio de tantos artistas y la canción es un elogio a su personalidad, a su arte, aunque no dice su nombre. Pero bueno, entonces todos aquellos artistas, todo aquel ambiente crearon una peña una peña en el pueblo y nos reuníamos, tocábamos guitarra, hablábamos sobre escultura, sobre pintura, jugábamos lotería, jugábamos muchos juegos y era un ambiente muy sano, era muy sano cuando todos los que se reunían allí. Un saludo en especial al anfitrión de la peña, ahora no recuerdo su apellido. Bueno, el tema es que yo tenía una vida social muy buena. Ya existían muchas canciones. Ya yo había creado muchas canciones. Recuerdo que en esa década de los 90 yo llegué a componer como 100 temas musicales de los más variados géneros y estilos. No sé, desde música clásica hasta pasando por balada, rock, salsa, muchos temas musicales, muchísimos y de muchos géneros. Entonces yo pensaba, ¿no? Hoy lo miro desde la actualidad, ¿no? Pero en aquel tiempo estaba bastante acertado porque yo lo que pensaba ya era en un disco. Yo pensaba en un disco porque tenía tantas canciones que tenía que hacer un disco. Pero ¿cómo encaminar eso? No era fácil. En mi país, por aquella fecha, yo más tarde visitaría alguna que otra discográfica. Pero por aquella fecha eran casi inexistentes las compañías discográficas, casi inexistentes. Y no solo eso, era hasta difícil conseguir un simple cassette para grabar, porque muchas veces en Cuba las tiendas han estado desabastecidas. Entonces hasta conseguir un cassette era difícil. Pero bueno, finalmente se conseguía el cassette. Yo hice 2 discos a mi manera. Fue mi experiencia, era lo que tenía. Yo no tenía un estudio de grabaciones, yo no tenía un productor, yo no tenía una compañía discográfica, nada. Yo tenía una grabadora, una guitarra y mucha disposición y muchas canciones. Y entonces lo hice como en 2 cassettes. Grabé las principales canciones que había compuesto en aquella época. Le hice la carátula yo mismo. Esos fueron mis comienzos. Más tarde todo esto yo lo perfeccionaría y haría discos más profesionales. Pero esos fueron mis comienzos. Yo como tenía habilidad en las artes plásticas, como dibujaba, pues nada, me hice mi carátula y las grabaciones las hice en un lugar muy silencioso. No era un estudio, pero era un lugar muy silencioso en una esquina de la casa de mi tía abuela Mariana. Y
y grabé mis dos demos, demos en forma de cassettes, porque no podía hacer más nada. Tampoco todavía existía el furor del CD compact, del disco compacto, no, eso no existía, no había llegado todavía. Entonces, al menos a Cuba. No sé en otros países, probablemente en otros países ya estuvieran dando, pero a Cuba no había llegado. Entonces nada, hice esas grabaciones con la finalidad de que pudiera algún día llevarlas a alguna discográfica, a alguien que viera estos demos. Y ya yo pensaba en grande, ya yo pensaba en publicidad y ya yo había decidido ser solista. Nada, entonces yo decidí volver a participar en el concurso que en la edición anterior había ganado con mi canción Lo Último que Dios Creó. Pero esta vez no sabía exactamente qué canción escoger. Entonces, buscando y buscando en mi repertorio, encuentro un tema mío que se llamaba Buscando una puerta. Casualmente buscando una puerta. Un tema conceptual, un tema como de cantautor, pero más inclinado a lo que era la música de rock and roll. El tema gustó muchísimo. El tema iba a ser el tema del concurso. Probablemente si hubiera cantado ese tema, hubiera corrido con otra suerte. Tal vez hubiera obtenido un puesto más grande. Estuviera en el podio de premiaciones, no sé. Pero por el camino se fue complicando la cosa. A la gente le gustaba, pero yo decidí cantar Un Hombre de Hielo. Un Hombre de Hielo es un tema que yo había compuesto por ese tiempo y con una letra más profunda todavía. Yo siempre me caracterizaba porque mis letras fueran bastante profundas y decidí cantar Un Hombre de Hielo, que fue tremendo aquello porque nada más que presenté la canción ya me empezaron a poner pega. No, ¿cómo tú vas a cantar esa canción? Cuando aquí en esta frase dice, en su extraño país donde hay sombras muy largas, a veces el miedo los reduce a nada. Y bueno, empezaron a ver la canción como una cosa protesta, ¿no? Contra el sistema, cuando no se trataba de eso exactamente. Era una canción no hecha específicamente para hablar de la situación sociopolítica de Cuba. Ni siquiera era una canción política, es una canción con mucha metáfora, es una canción y no solamente se ajusta a la realidad de Cuba, sino se ajusta a la realidad de cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo hay sombras largas y el miedo a veces, la gente tiene miedo, la gente a veces tiene miedo por la situación, porque se siente desesperanzado, porque se siente incómodo, porque se siente que no sale adelante. No era una canción hecha propiamente para la realidad cubana, era una canción mucho más universal. Entonces yo traté de explicárselo y bueno, finalmente más o menos aceptaron, pero me dijeron, bueno, pero tienes que cambiarle esa frase, a ver por qué en lugar de decir en su extraño país donde hay sombras muy largas, tú no dices en su extraño mundo donde hay sombras muy largas. Le dije, mira, si yo hago eso, pues ya no me encaja tanto con la parte rítmico-melódica de la canción. Entonces me desarticulas un poco la canción. Ya no es la misma canción, ya no es lo mismo. Bueno, el hecho es que al final yo los convencí y como en efecto no era una canción que atacara a nadie directamente ni nada, era una canción, ya le digo, con mucha metáfora, con una letra muy elaborada, una canción muy interesante que surgió de una experiencia con una película que precisamente se llamaba así, El Hombre de Hielo. Yo llego a mi casa y ponen una película, a quien le interese que busque la película. Realmente es una película un poco, digamos que aburrida, ¿no? Porque es un hombre se trata de un hombre que descongelan, que se encuentran en el polo y lo descongelan
y lo encierran en un país, en un lugar a vigilarlo, ¿no? Y entonces a mí yo asocié la idea con lo que se vive en el mundo, ¿no? Que estamos siempre vigilados, ¿no? No existe esa libertad, ni incluso en los países que se dicen abiertamente democráticos. Eso es una fachada, esa libertad tan grande no existe. Entonces no había razón. Mi pensamiento en aquel momento era curioso porque yo estaba muy adelantado a mi época, muy adelantado. Estamos hablando de mis comienzos y ya yo estaba haciendo canciones muy profundas sobre el mundo, sobre las sociedades, sobre lo sociopolítico. Yo no tenía ningún interés de dedicarme a la política ni nada por el estilo, ni de causar ningún revuelo ni nada, pero bueno, eran mis inquietudes, era mi pensamiento, un pensamiento bastante avanzado. Leo mis diarios y me doy cuenta que yo estaba muy avanzado a mi época, muy avanzado. Y bueno, finalmente aceptan la canción. Yo tenía un amigo que estudiaba en la escuela de música, que tocaba el violín, vivía en mi pueblo, tocaba muy bien violín, tocaba también algo de guitarra, después se dedicó al contrabajo, era buen músico. Entonces yo había hecho algunas cosas con él, yo había hecho algunos trabajitos para tocar a violín y guitarra, ganarnos la vida, ensayábamos, hacíamos lo que podíamos. Pero yo le propuse, mira, vamos a tocar esta canción a violín y guitarra, porque yo inicialmente lo que quería hacer con El Hombre de Hielo era una orquesta de cámara. Fíjense ustedes si yo estaba adelantado a mi época. ¿A quién se le ocurriría en mi pueblo hacer una canción como El Hombre de Hielo y encima de eso ponerle una orquesta de cámara como acompañamiento? Y no solo en mi pueblo, en el país completo, salvo Silvio Rodríguez, al cual admiro y respeto mucho como compositor y como músico, no, o Pablo Milanés, o bueno, figuras de estas muy excelsas en la música. Salvo ellos, era difícil que una cosa así se diera en Cuba, muy difícil. Y bueno, finalmente no funcionó ese dúo de violín y guitarra por alguna que otra razón, no recuerdo exactamente. Y cuando aquello se empezó a poner en boga, la utilización del background, acompañamiento con background. En aquel tiempo eran cassettes. Y bueno, finalmente hubo que pagar un dinero que no fue mucho, en ese momento no era mucho, eran 50 pesos por hacer aquel background, pero también se ganaba poco. O sea, si ganabas, no sé, si ganabas 250 pesos o 200 al mes, pues hacer un background te costaba 50, bueno, pues te lo sentías algo, te lo sentías un poco. Pero bueno, yo decidí invertir en eso y hacer mi background. El background me lo hizo un arreglista y compositor que trabajaba en un estudio llamado Eusebio Delfín en Cienfuegos. Ahora no recuerdo exactamente su nombre, pero le quedó muy bien esa orquesta de cámara. Y nada, me presento yo con El Hombre de Hielo y la orquesta de cámara y sensacional, quedaba muy bien. Pero yo creo que, como yo dije antes, y sin pecar de autosuficiente y sin pecar de nada, yo estaba muy adelantado a mi tiempo. Entonces, tirar El Hombre de Hielo con todas estas atenuantes en ese concurso, pues nada, que no llegué ni a la siguiente ronda. O sea, no llegué ni a la final. No llegué, me quedé por el camino. No obstante, al terminar mi actuación, mucha gente me felicitaron, mucha gente me aplaudió, mucha gente reconoció que era una gran canción. Incluso pasaron los años y me encontraban por la calle y nuevamente me decían, oye, El Hombre de Hielo, oye, qué canción, oye, qué letra, qué música, yo creo que
buena parte de ese público no estaba preparado, que solamente algunas personas con mucha intelectualidad vieron en esa canción una letra al nivel de Joan Manuel Serrat, al nivel de Silvio Rodríguez, al nivel de cualquiera de los grandes cantautores que han habido, y una música muy buena. Y en sí El Hombre de Hielo fue bien valorado. Lo que pasa es que yo creo que no convenía que esa canción cogiera primer lugar, porque era una canción que según ellos tenía un trasfondo político un poco profundo, ¿no? Y bueno, más bien fue como una especie de censura. Una censura que no quisieron censurarme de todo, porque yo había ganado la edición pasada del festival y tenía que presentarme con la canción que había ganado. Entonces yo tenía un trato un poco preferencial, no me podían tampoco tirar ahí. Y entonces nada, la canción, con el tiempo yo le hice algunas versiones, pero eso forma parte de otra historia. Formó parte del proyecto Operación Cristo de Espalda, pero eso es mucho más adelante. También decir que por esa fecha me encontraba tocando el piano en mi casa y llegó un amigo de mi padre y hicimos muy buena amistad. Esto es como un homenaje póstumo a Juan Tejero, un gran amigo que lamentablemente, bueno, con los años falleció, pero fue una persona que me admiró mucho, una persona que me impulsó mucho, me ayudó. Con él aprendí un poco del mundo de la ópera. Yo no tengo esa voz, ese don para cantar ese tipo de música, indiscutiblemente. Lo mío es cantautor y poco más. Pero él me enseñó mucho sobre la técnica que se utilizaba en la ópera, sobre la colocación del sonido. Ya yo estudiaba en la escuela de música. Yo estudiaba también con una profesora de la Casa de la Cultura y tenía cierto conocimiento sobre el canto, pero él me mostró algunas cosas, me enseñó, incluso me prestó un libro de un famoso tenor llamado Hipólito Lázaro, que explicaba acerca de las técnicas vocales. Nunca había tenido en mis manos un libro con tantas explicaciones, cuando aquello no existía el internet, y si existía no había llegado a Cuba. Y aprendí mucho de ese libro, aprendí mucho de los encuentros con él. Él me ponía sus cassettes sobre la ópera, él le gustaba mucho, muchas áreas de ópera, las cantaba, y algunos cantantes, le gustaba Mario Lanza, le gustaba Caruso. Él no era un profesional de ramo, ¿no? Pero tenía conocimiento, le gustaba la ópera. Entonces ese señor siempre me animaba, me decía que tenía mucho talento, me ayudaba, y un día me lleva a ver a un compositor, un cantautor bastante reconocido que había en Cuba, cuyos discos yo escuchaba cuando era más joven. El cantautor en cuestión se llama José Valladares. Él me dice, no, si Valladares es amigo mío, que yo te lo voy a presentar y esto y lo otro. Y bueno, logramos tener una cita con Valladares en su casa, y para mí fue una experiencia enorme, porque Valladares es muy agradable, la verdad que es una persona muy simpática, una persona muy, muy jovial. Y nada, me dijo, bueno, pues cántame algo ahí, y empecé a cantarle. Lo primero que le canté fue la canción que había ganado en el concurso, ¿no? Le gustó bastante, pero le gustaron más las otras que le canté. Le canté otras canciones, y sobre todo el tema Princesa, que no se llamaba Princesa, que se llamaba Te equivocaste. Pero bueno, en ese momento pasaron muchas cosas. Él se entusiasmó mucho, me dijo, esto vamos a grabarlo ahora mismo. Sacó un micrófono, empezamos a grabar la canción. Para mí, yo tenía los nervios de punta, porque era una persona con cierto reconocimiento, ¿no? Y así tocar ahí sin haber ensayado lo suficiente, aunque yo practicaba en mi casa, pero bueno, fue una cosa improvisada. Y él me dijo, tú eres capaz de llevar esta canción a otro ritmo.
porque yo la cantaba estilo pop. Y me dijo, bueno, dale un poco de una onda de cumbia mexicana. Mira a ver si le puedes meter una onda de cumbia mexicana. Mira, yo tengo relaciones con el grupo La Mafia. Ahora va a salir Cuando aquel grupo La Mafia tenía cierta pegada en Cuba y en el mundo. Ahora va a salir un representante mío para Los Ángeles y le podemos dar la grabación. Si a ellos les gusta el número, te pueden pagar hasta $7,000. $7,000. En aquel momento, $7,000 en Cuba era una fortuna. Una fortuna. O una pequeña fortuna. Yo me quedé. Bueno, pues nada, pues grabamos y si la canción se vende, pues nada, pues hacemos negocio. Hacemos negocio. Desde aquí podemos coger 7,000 cada uno. Eso fue lo que él me dijo. Y probablemente tuviera razón porque después me enteré que por un número te podían pagar hasta 12,000 euros. Más adelante me enteré, mucho más adelante. Y me enteré que incluso podía valer mucho más. Pero bueno, imagínense ustedes, si yo ganaba, digamos, un promedio de $15 mensuales o 20, yo no, era el salario promedio de los trabajadores en Cuba en aquella época. $15, $20 mensuales, que de pronto te digan que puedes recibir $7,000 por un tema musical, pues nada, fue muy emocionante. El hecho también de compartir, de grabar con él, tuvimos una relación afectiva, una relación de colegas, ¿no? Y nada, eso se lo debo siempre a Juan Tejero. Juan Tejero, donde quiera que esté, que Dios te tenga en la gloria. Él fue un gran amigo mío, una persona que me comprendió, que me valoró como no mucha gente lo ha hecho. Y me dio esa oportunidad. Y bueno, otra cosa interesante que tuve por aquellos años fue la visita de mi prima Carmen. Mi prima Carmen vivía en los Estados Unidos, en California, casualmente vivía en California. La familia por parte de madre siempre nos ayudó. La familia que se fue a los Estados Unidos siempre nos ayudó, nos enviaba algún apoyo económico cada cierto tiempo, cuando se podía, pero era un apoyo muy apreciable. Nos enviaba ropa, nos enviaba medicina. Yo tuve esa suerte. Yo, a pesar de haber vivido en una situación muy crítica y muy lamentable en la crisis de ese periodo especial, de todo ese desabastecimiento, de toda esa tristeza, tuvimos siempre el apoyo de la familia que se fue para Estados Unidos y nos ayudaron muchísimo, la verdad. Probablemente no hubiéramos ni sobrevivido, o hubiéramos sobrevivido a las malas. Bueno, el hecho es que ella visita Cuba y empezamos a hablar. Yo le traté muy bien, no es por nada, pero yo la recibí muy bien. Ese día yo aparté todos mis estudios, todo, y le compré un ramo de flores, le dediqué un poema, más tarde le dedicaría una canción, le regalé el cassette Princesa, que no sé al final qué habrá hecho con eso, pero yo se lo regalé. Era desprenderme de mi primer disco. Ese fue mi primer demo, mi primer disco. Era desprenderme. Yo le tenía mucho aprecio a ese cassette, pero fue tanto lo que me cautivó mi prima, lo bien que nos llevamos, que yo decidí hacerle ese regalo también. Y su esposo había llevado una cámara y me filmaba mientras cantaba, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy buena porque yo nunca había sido filmado. Fue mi primera experiencia. Ya más tarde vendrían otras cosas. Yo haría videoclips, participaría en muchos videoclips. Incluso más tarde me haría mis propias filmaciones. Pero bueno, estamos hablando de mis primeros pasos. Él me filmó y fue la primera vez que yo me vi ahí. Y digo, bueno, pues la imagen no está tan mal. Yo tenía un concepto de la imagen también, de trabajar en la imagen.
Pero bueno, dije, bueno, a pesar de todas las situaciones, es verdad que estaba un poco delgado por toda la situación, pero no tenía mala imagen. Aunque mi imagen más bien era la de un rocker, la de un rockero, ¿no? Mi imagen más bien iba por ahí, un trovador. Bueno, pues nada, él me firma y entonces mi prima me cuenta que ella tenía una amiga multimillonaria que vivía en Los Ángeles y su casa la visitaban Julio Iglesias, José Luis Perales, muchos artistas, mucha gente importante. Entonces empieza una relación, ella se interesó mucho por mi música, yo le dije de qué manera se podía promocionar eso con aquella señora o a través de aquella señora. Y mi prima se lleva la cinta y a poco tiempo me dice, oye, tengo buenas noticias, mira que hay un productor que está interesado nada más y nada menos que en la canción El Hombre de Hielo. Mándame la letra del Hombre de Hielo y por aquí y por allá. Y entonces también conozco a la sobrina de esa señora que vivía en Cuba. Hicimos muy buena relación y un poco que se barajó la posibilidad de sacarnos, ¿no? De sacarnos del país. Nos iban a sacar por Ecuador, según mi prima, con la ayuda de esta señora multimillonaria que más tarde me regalaría una preciosa guitarra con su estuche y todo. Para mí fue otro sueño hecho realidad. Por primera vez en la vida tenía una guitarra de buen nivel y en su estuche. Y bueno, eso fue lo que me contaron. Mi prima me contó que había visto algunos artistas, que sí, que las canciones podían tener salida. Y bueno, eso forma parte de una historia para el futuro. Ahora no podemos entrar en ese detalle. Y bueno, lo que quería decir que ese año entonces fue un año muy productivo, muy productivo. Yo también en la escuela, independientemente de lo que aprendía con Tejero, lo que aprendí en la escuela, lo que aprendí en la Casa de la Cultura, en la escuela conozco de la existencia de un profesor que se llamaba Edilio Hernández, que Dios lo tenga en la gloria porque fue un buen maestro mío de canto. Y con él aprendí muchas cosas interesantes sobre el canto también. O sea, yo nunca me conformaba. Yo estaba en tantos lugares con tratar de aprender. Es verdad que yo naturalmente no tenía la voz espectacular, ni tampoco pretendía ser un cantante espectacular. Yo pretendía simplemente cantar mis canciones y que quedaran bonitas y que a las personas les gustaran, como en efecto sucedía. Más bien al estilo cantautor, pero tenía sed de aprender sobre el canto, mucha sed de aprender sobre el canto, igual que sobre el piano, sobre la guitarra, sobre el inglés. Yo no me conformaba con estudiar en una facultad de inglés. Yo me conseguí un libro de inglés muy bueno. Ahora no recuerdo el nombre, pero yo me lo conseguí, estudié mucho inglés, escuchaba muchas canciones en inglés. Incluso tengo una anécdota con una amiguita que ella tocaba muy buen piano, pero bueno, pertenecía a la iglesia pentecostal, pero bueno, hicimos buena amistad. Se llama Linny, donde quiera que esté le mando un gran saludo. Y yo muchas veces iba al culto para compartir con Linny, le enseñaba las canciones, le enseñaba cosas que había aprendido en el piano. Ella tocaba muy buen piano, tenía mucho talento, pero hablaba bien inglés, tenía mucha facilidad para el inglés. Entonces, casualmente ella me presta una Biblia en español e inglés, y eso, como ya yo había leído tanto la Biblia, pues bueno, me ayudó también a practicar el idioma y compartí bastante con Linny, la verdad. Entonces, el canto, Edilio Hernández, un profesor magnífico, había estudiado en la Scala de Milán, en el teatro a la Scala de Milán. Incluso tenía fotos con Pavarotti, tenía fotos con Plácido Domingo. Un personaje bastante conocido en el mundo de la ópera en Cuba. Un maestrazo. Daba clases en otra escuela a la que más tarde yo iría muchos años después, pero bueno, no a través de Edilio, sino porque me lo gané.
Y fue muy interesante todo lo que aprendí, todo lo que hice en ese año. Logré muchas cosas, la verdad. Logré muchas cosas para hacer mis inicios como solista. Pues me parecía que iba a una velocidad fantástica, me parecía. Estaba promoviendo mi música por Estados Unidos, por Cuba también estaba haciendo algo. Ya era yo como solista, ya tenía 2 demos. Más tarde presentaría los demos a las discográficas, a las incipientes y pocas discográficas que en aquel tiempo había en Cuba. Pero estaba haciendo muchas cosas, me parece a mí que aprovechaba mucho el tiempo y no con ello dejaba de compartir con los amigos. Yo seguía yendo a los conciertos, yo seguía yendo a los campismos, yo seguía yendo a las fiestas. Recuerdo que una de las fiestas que fui hice mi canción Venetia, porque tuve un chispazo ahí con una muchacha muy bonita. Tuve un chispazo que después, más tarde la volvería a ver e incluso me invitaría a compartir con ella. Una muchacha que después se graduaría de médico. Pero desgraciadamente era una muchacha que vivía muy lejos y el transporte era muy malo y a mí me costaba ir a su casa, a mí me costaba. Yo lo siento, Venetia, donde quiera que esté, te deseo lo mejor. Una gran muchacha, muy bonita y bueno, yo creo que lo que más pude hacer por ti es la preciosa canción que hice que se llama precisamente así, La Estrella Venetia. Y una canción que gustaba muchísimo. Y nada, yo compartía mucho con mis amigos, salíamos mucho a Vedado, a lugares buenos, a lugares no tan buenos tampoco, es decir, a lugares tampoco malos, ¿no? Pero lugares de no tanto nivel, no sé, a las discotecas. Jugábamos muchísimo dominó, jugaba mucho ajedrez con ellos, jugábamos al fútbol. Eso nunca se perdió. Pero yo le daba mucha importancia a las relaciones que tenían que ver con, o más bien ellos se acercaban a mí porque necesitaban algún músico. Y entonces como yo estaba tan metido en el mundillo, pues nada, lo mismo hacía de solista, que hacía un dúo, que tenía un trío, que formábamos un cuarteto, un quinteto y lo que fuera. Con tratar de ganarnos la vida también, con tratar de salir adelante. Descargábamos mucho a veces, descargaba con los amigos, con las guitarras, incluso a veces aparecían instrumentos de viento y teclado. O sea, ese tipo de instrumento que es como un teclado, pero que es de viento también. Y a mí me encantaba improvisar. Lo que pasa es que yo tenía bien claro que a mí lo que me interesaba era la guitarra para acompañarme, el piano y el canto. No quería meterme en más ningún otro instrumento. Y nada, a grandes rasgos, ya digo, fue una etapa donde yo la exprimí. Y ya después vendrían cosas más grandes. Poco a poco yo iría mejorando todo lo que hacía y profesionalizándome más. Y bueno, vamos a dejarlo aquí que creo que me he extendido una barbaridad. Y bueno, un saludo a todos los oyentes. Hasta la próxima.